Quiero pedirle, continuando con nuestro programa, al doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, pase por favor conmigo para que imparta su conferencia magistral Ser niño en el siglo XXI. Me permito presentar con un breve currículum al doctor Gómez Ramírez. Él es médico pediatra, es profesor titular de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, expresidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, es coordinador del Grupo de Puericultura de la Universidad de Antioquia, es coautor de los libros Puericultura, el arte de la crianza, El niño sano, Fundamentos de Pediatría, Semiología pediátrica, Pautas de tratamiento en pediatría, Pediatría ambulatoria y Manual de urgencias en pediatría. Es director del programa Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría y de la revista Crianza y Salud. Es editor del boletín Crianza Humanizada. Es coordinador de la página web Crianza y Salud de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Yo le agradezco infinitamente que esté con nosotros, doctor Juan Fernando. Gracias. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Quiero en primer lugar manifestar mi complacencia por estar esta noche acompañando esta ceremonia tan solemne de cambio de junta directiva de la Sociedad de Pediatría del Nuevo León. Debo manifestar el profundo respeto y admiración que me produce la pediatría mexicana. Yo me formé en la Universidad de Antioquia en Medellín hace ya 40 años y durante mi formación el influjo de la escuela mexicana era inmenso. Por eso conozco muy bien quién fue Federico Gómez, quién fue Joaquín Cravioto, Jesús Cumate, Rafael Ramos Galván, Leopoldo Vega, porque fueron mentores de nuestro trabajo pediátrico y de ellos aprendimos algo que ha marcado nuestra vida profesional, que es el profundo sentido social de su trabajo con los niños a lo largo de la historia de esta pediatría. Me han invitado de manera muy honrosa para que conversemos hoy unos minutos sobre qué implica ser niño o niña en el siglo XXI. Quiero iniciar esta charla con un concepto muy valioso de Philippe Arié, el gran historiador de la infancia, quien dice que los niños siempre han existido, pero la infancia no. Y esto lo hace él para enfatizar el hecho de que el concepto de infancia es más un concepto de tipo histórico y social que biológico. Y es así como en muchas etapas de la historia de la humanidad, la infancia no existía como periodo de la vida, y se tenía la concepción del niño como un adulto a escala, lo cual perduró durante muchísimo tiempo. Si ustedes miran en personajes que han trascendido la historia, si ustedes ven las iconografías, por ejemplo, de Amadeo Mozart, pueden ver que era vestido totalmente como adulto, dentro del concepto que se tenía en esa época de que el niño era un adulto pequeño. De hace aproximadamente 150 años hacia acá, empezó a consolidarse de manera vehemente y de manera trascendente el concepto de infancia y niñez como etapa fundamental en el periplo vital de los seres humanos, habida cuenta de la inmensa trascendencia que tiene, como lo conocemos al dedillo, todos los pediatras. Con ese concepto entonces, quiero que podamos adentrarnos un poco en qué significa la infancia y la niñez en el siglo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Un gran poeta español afirmó que un hijo es una pregunta que le hacemos al destino. Y en realidad todos quienes aquí somos padres o somos abuelos y la mayoría somos adultos significativos para muchos niños,
Sabemos que la incertidumbre es un concepto que acompaña nuestras vidas y la de ellos, y siempre nos preguntamos qué será el mañana, de qué estará hecho el mañana. A eso entonces nos vamos a dedicar con énfasis en el presente a analizar algunas de las características que tiene ser niño en los tiempos actuales. Pero miremos entonces qué significa la posmodernidad, que es aquella etapa que estamos atravesando todos y en la cual sirve como nicho ecológico para que nuestros niños crezcan y se desarrollen. La posmodernidad como periodo importante de la cultura y de la historia surgió más o menos hacia la década de los 80 del siglo XX. Con los trabajos y los postulados iniciales de Lyotard, se fue generando una especie de contracultura frente a la modernidad que nos acompañó durante muchas décadas. Y ahí se fue caracterizando entonces la posmodernidad, por ejemplo, por la presencia de identidades múltiples en la población, que se traducía en la presencia de múltiples proyectos de vida, hecho que en las décadas anteriores no era tan evidente. En segundo lugar, se caracteriza también la posmodernidad por la decadencia de las ideologías y el surgimiento de las mentalidades como expresiones de lo individual, de lo personal, en la manera de afrontar la vida. Bien importante también es el relativismo como una de las características, que lo que busca es fundamentalmente desechar los conceptos de verdades absolutas que acompañó durante mucho tiempo la etapa moderna. Y por último, y no por ello menos importante, caracteriza la posmodernidad el auge de la tecnología y de la comunicación masiva que nos cambió la forma de ser, de ver la vida, de vivir y de comunicarnos. Es por ello entonces que estas características han generado una especie de ambiente muy diferente para los niños que hoy crecen y se desarrollan con el acompañamiento de nosotros. Todo ello nos obliga a repensar el concepto de infancia y niñez en los escenarios de la posmodernidad, que es la aproximación que queremos hacer en los minutos que siguen. Es bien importante tener en cuenta que el niño es el sujeto contemporáneo por excelencia. Los niños de hoy no necesitan adaptarse a esta etapa ni cambiar de mentalidad. Y miren, cuando nosotros en las mañanas vamos a analizar y a revisar los neonatos en las clínicas, yo creo que es importante tener en cuenta que estamos frente al elemento más elaborado de la especie humana, ese niño que nació anoche o que acaba de nacer o que estamos atendiendo en su nacimiento. De verdad podemos decir que es como el último modelo de nuestra especie, que recoge una gran cantidad de conocimientos y vivencias ancestrales que se van a confluir en este niño que llega al mundo de hoy. Por eso los niños de hoy no tienen añoranzas de épocas pasadas, no piensan en lo que fueron los tiempos hace 20, 30, 40 años, sino que se involucran en estas nuevas realidades de una manera plena y de una manera armónica. Ello hace pensar, los abuelos decimos y los padres también, que los niños de hoy son muy distintos a los de antes. Y de verdad que los niños y niñas de hoy como sujetos de crianza tienen una serie de elementos que los hace totalmente distintos en su enfoque y en su aproximación necesaria y posible de una manera totalmente diferente. Que los niños de hoy, en la actualidad, poseen otro modo de jugar, de imaginar, de sufrir, de pensar y de construir su propia realidad. ¿Qué no decir de los llamados nativos digitales? Concepto que Mac Prensky acuñó a finales en la década de los 80 para definir aquellos niños y niñas que nacieron concomitantemente con la irrupción de la tecnología y que rápidamente se han ido incorporando a estas nuevas metodologías y a estas nuevas formas y maneras de vivir de una manera para ellos armónica
a diferencia de nosotros los adultos, que somos definitivamente unos inmigrantes digitales. Pero miremos las características que tienen estos niños y que ustedes pueden prever perfectamente en sus hijos, en sus nietos y en sus pacientes. En primer lugar, los nativos digitales son aquellos que en su forma de obrar y de comunicarse siempre prefieren las imágenes al texto. Les gusta el trabajo en paralelo y la multitarea. Los niños de hoy son escuchando música, hablando por teléfono, manipulando el computador, y todas estas cosas simultáneas las van haciendo con una efectividad que a nosotros nos sorprende. Porque uno muchas veces es, por favor, déjenme concentrar en esta cosita como adultos, mientras los niños afrontan 3 o 4 vivencias de manera simultánea y con altos índices de efectividad. Estos nativos digitales funcionan mucho mejor cuando trabajan en red y además prosperan con la satisfacción inmediata y bajo recompensas frecuentes. Están enseñados a que una manipulación de uno de estos aparatos inmediatamente trae una respuesta, lo que tiene ventajas y desventajas, porque entre las cosas problemáticas que tienen estos nuevos niños nativos digitales es un manejo inadecuado de la frustración. No toleran la frustración porque están enseñados a respuestas efectivas e inmediatas, donde el estímulo-respuesta es lo que se da en un momento determinado. Son también incapaces de diferir las gratificaciones. Todo lo quieren ya en un concepto presentista que a veces es complejo de manejar en las relaciones, por ejemplo, de adulto y niño. Esta nueva realidad de los nativos digitales se ha caracterizado también por una evolución en los indicadores simbólicos de la infancia. Neil Postman, profesor muy reconocido de la Universidad de Illinois, recientemente fallecido, publicó un libro que fue muy famoso y que se llamaba La desaparición de la niñez. Neil Postman invocaba, entre otras cosas, que en estos nuevos tiempos había algunos elementos que iban a jugar un papel determinante para que de pronto la niñez como etapa de la vida desapareciera. Dice Postman, ya no existe un traje particular que diferencia la infancia. Los niños y niñas actuales tienden a ser vestidos como adultos. Esto es verdad. Uno ve niños de 3 meses ya de blue jeans y de vestimentas propias de los adultos. Dice Postman que las prácticas alimentarias han borrado las diferencias entre los hábitos de los niños y de los adultos. Lo vemos, por ejemplo, frente a alimentaciones de altísima dificultad con respecto a la salud, la llamada comida chatarra, donde confluyen los adultos y los niños muchas veces en su ingestión y en su compra. Insiste también en que aquello que divierte a los adultos también suele divertir a los niños y muchas veces de manera simultánea. En esto de lo simbólico es bien interesante anotar esto que un gran dibujante español, Eduardo Faro, llama la atención. Dice que un padre se fue con sus hijos a recorrer el campo y después de 4 horas de trasegar por el campo y de recorrer faldas y alturas, encontraron un paisaje bellísimo y entonces el padre dijo, hijos, dejad que vuestro espíritu se eleve ante este magno paisaje. A lo cual uno de los niños sorprendidos respondió, papá, 4 horas caminando para ver un fondo de pantalla. Miren ustedes que las apreciaciones cambian, que la mirada es totalmente distinta a la que podemos tener un adulto frente al contacto con la naturaleza o la que puede tener un niño bajo el influjo de estos nuevos aparatos y de estas nuevas sensaciones alucinantes y maravillosas por lo demás. Hoy es una realidad que la noción tradicional de la niñez inocente, asexuada, incompleta y separada del universo adulto ha entrado en crisis. Estamos frente a una nueva generación de seres humanos que tenemos que aprender a comprenderla, a analizarla y a relacionarnos con ella. El desvanecimiento de las asimetrías generacionales alteró los roles tradicionales del adulto. Recuerden ustedes lo que era la relación adulto-niño hace 40 o 50 años, cuando yo, por ejemplo, fui criado. La noción de crianza era una noción fundamentalmente de cómo proceder con los niños.
era una noción prescriptiva, donde al niño se le imponían una serie de elementos y donde el niño no era reconocido como un interlocutor válido. Era frecuente la respuesta cuando a uno no le daban un permiso y uno decía, ¿por qué? Y el papá le decía, porque no y punto, no se hable más. Y no había la oportunidad de dialogar, de controvertir, de analizar una situación de ese tamaño, porque la crianza era fundamentalmente prescriptiva en una connotación de tipo adultocéntrico. Hoy, por ejemplo, la transmisión intergeneracional del saber empieza a cuestionarse. Uno de los elementos que nos daba tanto poder del adulto frente al niño, que ha sido siempre una relación de poder, era el hecho que nosotros dosificábamos el conocimiento a los niños de manera gradual y progresiva. Y por eso existía, por ejemplo, el concepto de inocencia, que hoy en día no se da. Y podemos ver cómo entonces, secundario a esa crisis en la transmisión intergeneracional del saber, la concepción educacional y de crianza ya no está basada en la obediencia como lo estaba antes, sino en la denominada participación crítica, donde a los niños y niñas se les reconoce como interlocutores válidos en el proceso, que van pasando por diferentes etapas de su crecimiento y desarrollo, pero que tienen una voz, una manera de pensar y de ver la vida que debe ser tenida en cuenta, lo cual no implica que la autoridad desaparezca, pero que cambie la noción autoritaria con la que se criaba hace 40 o 50 años por una autoridad dialógica, benevolente, serena y firme que ayude a orientar el proceso de la crianza en una noción un poco más democrática, donde se reconozca la interlocución válida de los niños. Todo lo anterior ha llevado a una noción, a un vacío adulto. Hay un declive en la influencia de la escuela y la familia tradicional hacia la niñez, que es ocasionado fundamentalmente por los cambios tecnológicos que permiten un acceso temprano al conocimiento de los niños y también asociado con la crisis que analizábamos ahora de la transmisión intergeneracional del saber. El hecho de poseer el conocimiento de manera temprana y por vías diferentes a la relación adulto-niño determina unos cambios importantísimos en la dinámica de la relación que vamos a analizar enseguida. Marshall McLuhan, un gran teórico de la sociología y del desarrollo que acuñó el término de la aldea global, afirma con mucha razón que esperar que un niño sintonizado con la era electrónica responda a las viejas formas de educación es como esperar a que un águila nade. De verdad que estas nuevas realidades ha obligado a cambios profundos en los sistemas educativos que apenas están empezando a dar en nuestros países, pero que necesariamente tendrán que aparecer para establecer estas relaciones de confianza y de progreso entre los adultos y los niños. Todos estos cambios tan rápidos han llevado a una crisis del rol adulto. Yo estoy seguro que en la consulta pediátrica de ustedes, como en la mía, uno ve en los padres de familia mucha perplejidad frente a la relación con los hijos. Miren, nuestros abuelos criaban sin dudas, estaban seguros de lo que hacían y no se permitían dudar ni reflexionar. Un abuelo hacía un castigo físico, daba unos correazos y seguía silbando tranquilo sin ninguna culpa. Un adulto hoy en día se pregunta muchas cosas y a veces está perplejo y no tiene las respuestas que de pronto en un momento dado necesita. Pasamos muy rápidamente de ese modelo patriarcal autoritario a este nuevo modelo que no nos ha permitido todavía tener las respuestas decantadas y producto del discernimiento que hace necesario que un tiempo discurra para que aparezcan. La familia y la escuela en estos nuevos tiempos tienen que aprender a funcionar en contextos de incertidumbre que a veces tienen efectos impredecibles. Miren, el saber del maestro no se discutía hace 40 años. Y hoy en día uno como maestro, así sea universitario como lo somos muchos de los que estamos aquí, tenemos que ganarnos nuestro prestigio y nuestra posición casi que todos los días.
porque uno está haciendo una ronda clínica y aparece el residente con el iPhone, doctor, pero aquí es una cosa como distinta, esto acabó de aparecer como nuevo, etcétera. Situaciones que hace 40 o 50 años los profesores universitarios no tenían, porque se implantaba el conocimiento, estaba el saber, estaba el respeto y estaba la experiencia. Esos son cambios importantes y profundos que de todas maneras tenemos que afrontar. Los adultos necesitamos entonces, en estos nuevos tiempos, aprender a funcionar en este nuevo escenario, sin por ello renunciar a la responsabilidad de proteger, guiar y orientar, sin anular la personalidad y el protagonismo de los jóvenes. Se insinúa necesariamente un nuevo equilibrio, un equilibrio muy complejo, donde los roles de los adultos y de los niños se vayan estableciendo y se vayan decantando para permitir que ese acompañamiento en la crianza que debe llevar a la autonomía como producto final sea lo suficientemente atraumático y lo suficientemente posible. El papel del adulto, dicen los expertos, debe ser acompañar y dialogar siempre, supervisar el acceso pertinente a la tecnología, crecer juntos con los hijos y aprender de ellos, que es una corriente universal del pensamiento que está avanzando mucho en el sentido de que los hijos y los niños tienen muchas cosas que enseñarnos a los adultos, habida cuenta de que ellos son depositarios de una naturaleza que ha progresado y que ha trasegado durante siglos y que está ahí presente con ellos. Y tal vez lo más importante de esta propuesta es formar el criterio de los niños y de los jóvenes, el discernimiento, la reflexión, la autocrítica, son los elementos que le van a permitir asumir la vida en las mejores condiciones, porque nadie puede vigilar a un adolescente hoy frente a la tecnología. Habría que establecer turnos de 8 horas para que no entre a páginas indeseables y cosas, cuando lo que tenemos que hacer es procurar que se forme el criterio, la reflexión, el análisis y la trascendencia para que él, en su proceso madurativo, sea capaz de afrontar todas estas situaciones que la tecnología nos ofrece de una manera asertiva y de una manera serena. A propósito de estas ideas, hay un libro reciente que me permito recomendarles, disponible aquí en México también. Está escrito por Alison Gopnik, es una investigadora de la Universidad de California en Berkeley, que tiene una serie de trabajos muy trascendentes, de seguimientos que se han hecho del crecimiento y el desarrollo de los niños en estos nuevos tiempos. Tiene un libro muy bello que se llama El niño filosófico, y este libro que apareció el año pasado se llama Padres jardineros o padres carpinteros. Miren ustedes que es un dilema bien interesante, y debo decirles que la posición que toma la científica es que la ideal en estos nuevos tiempos es la del padre jardinero, que está ahí, que abona, que acompaña, pero que deja crecer el producto para que, de acuerdo con sus aptitudes y actitudes, para que de acuerdo con su mirada de la vida, sea capaz de ir asumiendo su propia existencia de una manera autónoma, para que después sea capaz de tomar las decisiones de su vida y asumir las consecuencias de estas decisiones. Frente al padre jardinero estaría el padre carpintero, que es aquel que quiere esculpir a su hijo, de acuerdo con sus expectativas, de acuerdo con sus esperanzas, de acuerdo con sus ilusiones y sus ideas. Hoy, con los niños de hoy, es prácticamente imposible la acción de padres carpinteros. Y recuerdo muy bien una frase bellísima de Winnicott, del gran pediatra y psicoanalista, cuando decía que los padres no hacemos a los hijos como el alfarero hace una jarra o el pintor pinta un cuadro. Cada hijo es una fuerza biológica que irrumpe en la vida de los padres, que trae una serie de connotaciones muy propias, que nosotros debemos acompañar de una manera inteligente y afectuosa en el contexto bellísimo del jardinero, para que esa naturaleza crezca, se desarrolle y sea capaz de ejercer su vida en las mejores condiciones posibles. Asociado a lo que hemos dicho hasta ahora,
ha aparecido el concepto de la evolución de las facultades de los niños. Este es un concepto muy interesante que fue introducido por primera vez en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 5. Establece ello que a medida que los niños adquieren competencias cada vez mayores durante el proceso de la crianza, disminuye la necesidad de dirección y orientación por parte de los padres y aumenta la capacidad de los niños de ir asumiendo responsabilidades progresivas. Esto supera el concepto que se tenía antes y que la mamá le decía a uno, cuando cumplas 18 años, haz lo que querás, mientras tanto no puedes hacer nada si querés vivir aquí, decían las mamás más bravas, ¿cierto? Hoy en día se sabe que los niños van adquiriendo una serie de aprestamientos, de capacidades, de discernimientos. En los trabajos de Alison Gopnik se sabe, por ejemplo, que desde los 18 meses de edad es claro en el niño y la niña el concepto de bondad y el concepto de solidaridad en estos seguimientos que se han hecho. Y por ello entonces, esa interlocución válida que se invoca en estos nuevos tiempos debe aparecer desde etapas muy tempranas. Hoy, por ejemplo, desde la bioética, se dice que un niño de 8 años a quien se le diagnostica una leucemia debe conocer perfectamente todo lo referente a su enfermedad, sus posibilidades de tratamiento, las maneras de tratarlo, su pronóstico, y su opinión debe ser una de tantas en el contexto de la égida familiar y médica que debe ser muy tenida en cuenta. Recuerden que hace 30 años los niños se morían sin saber qué tenían. Hoy en día el concepto bioético basado en la evolución de las facultades de los niños determina una serie de elementos que debemos tener en cuenta desde etapas tempranas. UNICEF publicó este folleto bien interesante que se llama La evolución de las facultades del niño, donde se establece a la luz de conocimientos muy claros y muy serios, investigaciones muy bien hechas, cómo esto se va dando desde etapas muy tempranas. Urge entonces el reconocimiento de la relación cambiante entre padres e hijos a medida que ellos van creciendo. Esto nos pasa también a los pediatras. La relación adulto pediatra-niño cambia a medida que el niño crece. Y no es lo mismo hablar con un preescolar, abordar un escolar o un adolescente. Eso pasa también en la relación parentofilial. Y además, los derechos y responsabilidades de los padres dejan de ser ilimitados. Esto es algo bien importante. Antes se tenía el concepto de que el hijo era propiedad de los padres y muchas veces le decían a uno, es que es mi hijo y yo hago con él lo que quiera porque lo educo como quiera porque es mi hijo. Este concepto también ha cambiado mucho porque se reconoce la naturaleza propia de los niños y niñas desde etapas tempranas. Lo anterior hace necesario reinventar la protección de la infancia en lo referente a la promoción del criterio y el pensamiento crítico por parte de la niñez frente al torrente de información circulante que algunos llaman torrente sísmico o tipo tsunami, que es lo que los niños reciben hoy. Existe, y hay que reconocerlo, una tensión importante entre la participación a la que los niños tienen derecho y la protección que debemos brindarle en el contexto de la evolución creciente y variable de sus facultades. Es entonces ahí donde debe ser muy inteligente el acompañante, para que a veces su presencia sea importante y a veces no lo sea, en ese camino creciente hacia la autonomía. Fernando Sabater, en su libro El valor de educar, dice que el acompañante de crianza y el maestro tienen una profesión con una cierta característica suicida, en el sentido de que mientras el alumno más avance o el hijo más progrese, nuestra labor como padres y como maestros va disminuyendo hasta el punto de que nos podemos hacer prescindibles al final de la crianza. Y esto sería el ideal. Cuando uno como profesor universitario, el residente, ya uno ve que está en un nivel que casi lo supera, uno siente un gozo muy grande por la labor que ha hecho. Igual debería ocurrir con los padres de familia. Cuando ya tienen la suficiente asertividad para ir tomando decisiones, es algo que a nosotros nos permite irnos haciendo prescindibles y no ser necesarios para que cada cual
asuma el manejo de su propia vida. El resumen de lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hemos dicho es, en nuestro concepto y en lo que hemos consultado, que la infancia no va a desaparecer en estos nuevos tiempos, que lo que asistimos es a una reconfiguración de la infancia frente a los cambios que han ocurrido en los años recientes. Si entendemos la infancia como un concepto social e histórico, vemos cómo se está reconfigurando en estos nuevos tiempos y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Cuando elegí esta figura para mi presentación, se me ocurrió pensar qué diría Rembrandt y sus compañeros de la Ronda Nocturna en el Museo Real de Ámsterdam, de los interlocutores que tienen al frente, que parecen como muy ocupados en otra cosa, que yo esperanzadamente pienso que sea ojalá el catálogo del museo, pero que de todas maneras muestran una cierta posición, algo irreverente, frente a un cuadro que ha trascendido la historia de la pintura en la humanidad. Así nos relacionábamos hace mucho tiempo. Así se relacionan los jóvenes en los nuevos tiempos. Estos son los nuevos tiempos. Como diría un gran escritor, esto es bueno, esto es malo, yo no sé, pero son los nuevos tiempos. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Hablemos un poco de la generación de los centennials o generación Z. Yo pertenezco a la generación X, una letra bastante complicada, que nacimos y crecimos mucho antes de las nuevas tecnologías. Cuando apareció el nativo digital, apareció entonces la generación de los millennials, que fue seguida después de los centennials, que tiene la característica de que son nacidos en el siglo XXI, a partir del año 2000, que constituyen el 35% de la población mundial. En México constituyen el 37%, lo consulté anoche, y en Colombia esta población consta de 17 millones de personas. Ya que es una población importante desde el punto de vista porcentual global de todos los países, que hay que tener muy en cuenta en la forma de acercarnos y de relacionarnos con ella. Tienen estas características. Son nativos digitales definitivamente, tienen una connotación de comportamiento un poco individualista, están a punto de ingresar al panorama laboral, pero a pesar de su individualismo y competitividad, aspiran a la equidad y a un mundo mucho más sostenible. Hay en ellos como una cierta connotación ecológica que es trascendente y que es bien importante. Un ejemplo, un ícono de los centennials es Greta Thunberg, que todos hemos oído hablar de ella, de esta niña sueca que en los 2 últimos años se ha dedicado a protestar contra la tragedia del cambio climático y la irresponsabilidad de los adultos frente a su manejo, que nunca han pensado qué tipo de mundo le van a dejar a sus hijos y a sus nietos. Aquí aparece en el Foro Económico Mundial, aparece dirigiendo, organizando manifestaciones muy grandes y muy profundas de la gente frente a este tipo de problemas. Es una niña que además tiene un diagnóstico de un síndrome de Asperger y que en estos días ha hecho una gran labor en las denuncias referentes al cambio climático. Pero miren que de los centennials ya estamos pasando, o generación Z, a la generación alfa. Ya se terminó el alfabeto y ya vamos a empezar con el alfabeto griego. La generación alfa está formada por hijos de los centennials o de los límites que estaban en los últimos años cercanos al año 2000. Nacieron a partir del 2010 y constituyen la primera generación 100% digital. Muchos de los hijos de ustedes o los nietos nuestros ya pertenecen a la generación alfa. Y llama la atención los expertos en que antes los cambios de generación eran más o menos cada 25 años. Hoy las generaciones se transforman cada 10 a 15 años de una manera muy rápida. El medio ambiente será una de sus grandes preocupaciones y se espera que sus ingresos y calidad de vida sean superiores a los de sus padres. También se espera, y esto es bien importante, que muchas de las cosas que han dejado los centennials vuelvan a recuperarse en estas nuevas generaciones. Por ejemplo, un cierto desarrollo de la dimensión espiritual, de la introspección.
Lo vemos hoy en día con el auge que tienen tendencias como el mindfulness, como el yoga para niños, todas aquellas cosas que aumentan el insight, la mirada hacia adentro, una cierta introspección necesaria y posible para afrontar la vida en mejores circunstancias. Hay múltiples infancias en nuestro siglo XXI. Como pediatras lo tenemos muy claro, que no es lo mismo ser niño en un país nórdico que en un país subsahariano o en uno de nuestros países de Latinoamérica. Que hay niños que hacen como niños trabajadores un suéter que se lo pone un niño en Noruega y que lleva a una serie de implicaciones en el accionar y en la vida de cada uno de ellos. El declinar de la infancia moderna lo analiza Mariano Nadorowski, un pedagogo muy reconocido en Argentina que acaba de ser ministro de Educación de su país, en una infancia hiperrealizada de la realidad virtual, que ya dejaron de ocupar el lugar de no saber, como lo decíamos ahora, que no suscitan en los adultos mucha necesidad de protección y que parecen no generar el cariño y la ternura tradicionales que desde el punto de vista paternalista nosotros siempre hemos expresado. Frente a esta infancia hiperrealizada está la infancia desrealizada, que es la realidad real. El niño que vive en la calle y que trabaja tempranamente, que está excluido de la institucionalidad y las relaciones del saber y que en un alto porcentaje son analfabetas virtuales. En todos nuestros países tenemos las dos infancias y esta desrealizada le hace pensar a veces a uno en la reflexión de Federico Nietzsche cuando decía que la infancia no es el cielo de los niños. Este autor, este artista nos muestra perfectamente el niño trabajador como ejemplo de la infancia desrealizada y el otro niño que puede dedicarse al juego como el niño de la infancia hiperrealizada. Como pediatras sabemos que la población pediátrica desnuda las desigualdades existentes en la estructura social de cada país. Un autor decía que en la mirada de los niños está el diagnóstico de la calidad de vida de un país. Cuando uno mira a un niño, el niño le expresa perfectamente lo que vive y cuál es su realidad, como lo podemos ver en esta ilustración. El niño como sujeto de derechos es otro hallazgo, es otra concepción determinante en la relación adulto-niño en estos nuevos tiempos. Y eso es algo que debemos tener en cuenta de una manera fundamental. Los hijos, dice la Corte Constitucional de mi país, son una libertad en formación, que es un término muy bello que amerita una protección constitucional preferente. Ya para ir terminando mi exposición, quiero comentarles algo sobre cuál puede ser la educación del futuro, basada en la Cumbre Mundial sobre Innovación Educativa, que se realizó en Doha en 2017. Un excelente escenario, como ustedes lo ven, para hablar del futuro de la educación. Esta reunión tiene una serie de conclusiones bien interesantes. En primer lugar, definió entre los hitos de la educación la ética como un elemento determinante. Dicen los relatores de esta convención que la palabra ética fue la más pronunciada durante todo el desarrollo de la reunión, porque hay una necesidad otra vez de que la reflexión sobre lo moral, sobre el bien obrar, sobre todas aquellas cosas, se convierta en un elemento fundamental de la educación de los seres humanos. En segundo lugar, el asombro se señala también como un elemento fundamental en el proceso educativo, porque el asombro determina en los niños la generación de la creatividad y determina también la necesidad de búsqueda para buscar y entender las cosas que lo apasionan. Todos sabemos que todos los niños son expertos en la capacidad de asombro que vamos perdiendo a medida que crecemos y que el agobio cotidiano nos absorbe. Esta es otra obra bien importante que se llama Educar en el asombro, escrita por Catherine Lecuyer, una intelectual canadiense que vive en Barcelona, donde defiende la importancia del juego libre, de la mirada a los ojos, del contacto con la naturaleza en los niños de hoy, en los nativos digitales, como elemento fundante de un buen crecimiento y desarrollo durante los primeros años de la vida. Insiste esta autora, este libro lleva ya 24 ediciones en 2 años
insiste en que los primeros años de la vida los niños los deben de pasar offline, óigase bien, offline, para después pasar el resto de su vida online. Que hay vivencias y cosas fundamentales para estos primeros años que no las puede reemplazar una máquina o un ordenador. Dice que la mirada, los ojos entre dos seres humanos jamás lo reemplazará una pantalla y que las características del juego libre entre los niños va a ser un elemento fundamental en los aprestamientos sociales que todos debemos adquirir para una buena vida. Otro de los hitos tiene que ver con el conocimiento, utilizando todas las herramientas posibles, como podemos ver. Hablan de la alfabetización mediática, el discernimiento frente a la información, el poder ser capaz de diagnosticar las noticias falsas, todos aquellos conocimientos que circulan en las redes y que a veces arrasan con el sentir y el pensar de nuestros niños. Y volver otra vez a la lectura como elemento formador del lenguaje, que como todos sabemos es el vestido del pensamiento. Insiste también en la resiliencia como la capacidad de afrontar la adversidad e inclusive salir fortalecido de las dificultades en los procesos educativos y la gestión de la frustración que le falta a nuestros niños de hoy, a lo que nos referíamos al comienzo. Debemos decir que las expectativas y las exigencias en torno a los niños se han multiplicado. Ser niño no es fácil, nunca ha sido fácil, pero en estos nuevos tiempos menos fácil lo es. Y todas estas exigencias acosan y presionan el psiquismo infantil. Hoy en día vemos más suicidios en niños, ansiedad, depresión. Ustedes como yo en la práctica lo miramos todos los días. Y ello hace necesario prevenir el fenómeno del señalamiento patológico y la subsecuente medicalización de la infancia. Aquello de etiquetar a los niños de manera muy rápida, como hiperactivo, que el niño cristal, que el niño no sé qué, etiqueta a los niños y no permite que afloren una serie de cosas que hay que manejar desde un punto de vista dialógico y con una serie de dinámicas diferentes a la farmacología y a todas aquellas cosas. Este es el último libro que les recomiendo y es escrito por un psiquiatra, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Luciano Lutero, que se llama Más crianza y menos terapia, ser padres en el siglo XXI. De él les señalo dos reflexiones. Dice, cada familia es un mundo y las relaciones entre padres e hijos es tan singular que no hay especialidad que pueda opinar sobre ese lazo íntimo sin que resulte impostada. Y termina diciendo, es un principio fundamental que la terapia no haga el trabajo que le toca a la vida en el contexto del mundo familiar. Hay que volver a la familia. La familia es el nicho ecológico ideal para criar seres humanos y su dinámica hay que respetarla, hay que cualificarla, pero nunca desconocerla, como está ocurriendo a veces en estos nuevos tiempos. Alejandro Gaviria es el rector de la Universidad de los Andes, una de las más importantes en Colombia, es un intelectual muy brillante. Dice, vivimos en una época vibrante y contradictoria. Por un lado está el avance silencioso y persistente de la humanidad y por el otro el surgimiento de nuevos desafíos y de nuevas amenazas. Estamos en un punto de quiebre, en una coyuntura de definiciones. Yo creo que este es un momento histórico y trascendente el que estamos viviendo en este nuevo mundo donde la tecnología llegó para quedarse, donde tenemos que armonizar y soñar de pronto desde la utopía con un humanismo digital que de alguna manera no nos haga perder nuestra connotación de seres humanos y trascendentes frente a estos desarrollos fascinantes, alucinantes y abrumadores de la tecnología. Me quedan 3 diapositivas que de alguna manera quiero que sean el resumen de lo que hemos conversado en esta noche. La primera es esta fotografía de una escultura que adorna el ingreso a la sede principal de la Academia Americana de Pediatría, cerca de Chicago. Esta escultura muestra de manera bellísima la visión optimista que debemos tener frente a los niños, donde los niños con el apoyo adulto, con el acompañamiento adulto, buscan y encuentran nuevos caminos y nuevos horizontes
a medida que van creciendo y se van desarrollando. Hay una locución latina muy bella que dice Siquitur ad astra, el camino hacia las estrellas, que se le atribuye a Horacio en la Eneida. Esto es algo, la humanidad siempre ha ido en aumento, en progreso, en desarrollo, y este momento así va a ser también. Por eso tenemos que mantener el derecho y el deber de la esperanza en estos nuevos tiempos y confiar en que nuestros niños saldrán adelante como salimos nosotros, fortalecidos con el acompañamiento, el afecto y el ejemplo que les brindamos. La siguiente diapositiva es una especie de admonición, de advertencia que nos hace Carlos González, quien es hoy en día el pediatra puericultor más reconocido en España, autor de múltiples libros. Dice Carlos González: la infancia es fugaz, que nuestra obsesión por corregirla no nos impida disfrutarla. Yo creo que esto es algo muy importante. Yo a los padres de los pacientes que atiendo les pregunto: ¿usted está disfrutando su hijo? ¿Está gozando con su hijo? Porque a veces se torna la crianza en un proceso vicariante ahí, doloroso y complicado. Yo creo que uno debe tener los hijos si está dispuesto a disfrutar su presencia y a buscar en su compañía la felicidad. Por eso esta admonición de Carlos que encontré en uno de sus libros me gustó muchísimo y la quiero compartir hoy con ustedes. Y la última, y con esta terminamos, es de Julio Cortázar, el Cronopio Mayor, ese gran escritor argentino, autor de Rayuela, quien dice: tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños. Yo creo que la figura de este niño nos muestra muchas cosas. Y como decíamos hace un minuto, el derecho y el deber de la esperanza, la tosudez, la persistencia, esa insistencia que los niños muchas veces nos enseñan, es algo que nos debe acompañar en el proceso fascinante de la crianza, de ese acompañamiento y en el ejercicio de nosotros como médicos de niños, donde tenemos un papel fundamental como consejeros de la familia para que esta crianza se dé en las mejores condiciones y nos dé como resultado final un ser humano autónomo, una buena persona y un integrante del tejido social que se convierta de verdad en el agente de cambio que nuestras sociedades se merecen y que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Fernando Gómez Ramírez. Realmente, durante los 2 años de mi gestión, se tocaron temas muy interesantes en todas las conferencias mensuales. Tocamos temas de cirugía fetal, de cirugía cardiovascular, de gastroenterología, de neurocirugía. Sin embargo, pues parece que nada de eso sirve sin una crianza correcta y propia de nuestros hijos. Muchas gracias por todos sus comentarios, gracias por toda la información vertida. Antes de que pase a su lugar, doctor, yo quiero agradecerle infinitamente que esté aquí. El viaje desde su tierra no es fácil, pero lo estamos haciendo que lo disfrute, ¿verdad? Quiero entregarle varias cosas. Primero, un reconocimiento de nuestro Colegio de Pediatría por su participación en esta conferencia. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Muy agradecido, muchas gracias a ustedes. Después de comentarlo con el consejo directivo de nuestro colegio y de realmente son muy poquitas personas, específicamente usted es la tercera persona que nombramos socio distinguido de nuestro colegio. Le quiero entregar un distintivo, primero celebrando el 70 aniversario de nuestra institución,
quiero que me dé permiso de colocárselo. Qué buen traje. Y un reconocimiento expresamente elaborado para esta ocasión que dice: Colegio de Pediatría de Nuevo León AC otorga el presente reconocimiento al doctor Juan Fernando Gómez Ramírez, socio distinguido, por su apoyo a nuestro programa de educación médica con la conferencia magistral Ser Niño en el siglo XXI. Monterrey, Nuevo León, 13 de diciembre del 2019. Doctor. Muchísimas gracias. De verdad que siento una emoción inmensa, cercana al llanto, pues, y me siento honradísimo con este reconocimiento y mantendré un profundo agradecimiento por el resto de mi vida. Muchas gracias. Todo.